Y les invito a que podamos ir ahí a Hechos capítulo 17. Vamos a terminar hasta el versículo 9. Seguimos viendo y aprovechando también este mes de aniversario que la iglesia avanza, la iglesia creciente, naciente del primer siglo, avanzaba en medio de oposición, en medio de dificultad. La iglesia crecía y avanzaba no solamente en números, sino en la parte de la palabra también. Y es como la iglesia ha avanzado a través de los siglos. Nada la ha podido detener. El Señor está con la iglesia, el Señor sostiene la iglesia. Y estuvimos viendo los versículos 1 al 4, donde vimos que Pablo y Silas llegan a Tesalónica, a ese lugar donde tantas veces se lo había impedido el Espíritu Santo. Ahora llegan, ese era el tiempo, ese era el lugar, ese era el momento, y predican la palabra. Y se convierten muchos. Y entre esos muchos había algunos judíos, pero había muchos gentiles. Y a su vez había muchas mujeres prominentes, muchas mujeres de familia de bien, con esa familia con dinero. Salen del judaísmo y ahora se unen a la predicación del evangelio de Pablo y de Silas. Pero ahora llegamos al versículo 5, donde tenemos un pero. Siempre están los peros, ¿no? Cuando Pablo predicaba, pero había tal cosa. Pero tramaron matarle, pero lo metieron preso. Bueno, acá hay otro pero. Y Lucas nos relata lo siguiente, y vamos a leer del versículo 5 al 9. Déjenme que lo voy a leer de la Reina Valera 1960. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Acudamos a Dios en oración una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Eres bendito por los siglos, y gracias porque con el poder de tu palabra tú creaste todas las cosas. Sostienes todas las cosas con la palabra de tu poder. Y Señor, creemos y estamos seguros y convencidos que tu palabra es suficiente para transformarnos. Hazlo una vez más, Señor. Transforma nuestras vidas al leer estos versículos, este texto, Señor. Ayúdanos, transfórmanos, cámbianos, Señor, anímanos. Que tu palabra nos traspase, Señor, como esa espada de dos filos. Y queremos ser animados en la tarea que estamos haciendo, en la obra tuya, Señor. Gracias una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Todo el tiempo nosotros luchamos con nuestros propios pecados. Y es por eso que debemos siempre estar yendo a la palabra de Dios y a la oración. Porque luchamos con nuestros pecados. Necesitamos a su vez ser humildes. El Señor nos dice que nos humillemos delante de Él. En varios textos nos dice que Él da gracia a los humildes, pero rechaza a los soberbios. Y a su vez también, querramos o no, nosotros lidiamos con los pecados no solamente de todos los que estamos acá, que el Señor nos está transformando y somos pecadores y luchamos entre nosotros con los pecados de otros y otros luchan con mis pecados, pero a su vez nosotros tenemos que luchar con los pecados del mundo, de aquellos que no son hijos de Dios, de aquellos que no son cristianos. Entonces siempre estamos luchando entre nosotros o luchamos con nuestros propios pecados y tenemos que lidiar con gente que no tiene a Cristo y están en oposición a lo que creemos, pensamos, confesamos, etc. Siempre lo vamos a tener. Por eso es importante poder estar, como cantábamos, unidos.
porque ya bastante oposición tenemos de aquellos que no creen en Cristo, que son contrarios a Dios, como para tener que estar peleando dentro de la iglesia, estar en desunión dentro de la iglesia. Y los hermanos del primer siglo, los cristianos, entendían esto. Y ellos sabían que tenían una tarea en común, que era predicar el evangelio y tratar de mantener la unidad y tratar de seguir corriendo la carrera con paciencia. Pero también sabían que aquellos pecados que los hombres y mujeres también luchamos, específicos, suelen ser bastante perjudiciales a la hora de cuando se manifiestan. Y acá tenemos en el texto algo bien claro. En el versículo 5 nos dice que los judíos estaban llenos de envidia y de celos. Y ese es un pecado normal, entre comillas podríamos decir, que se lucha. Pero también aquellos que no tienen a Cristo tienen esto. Y cuando son utilizados en este caso, para oponerse a la obra de Dios, pueden hacer mucho daño y más en aquel contexto. Cuando nosotros empezamos a ver algo, y creo que todo el tiempo, cuando vimos el relato de Hechos, nosotros vimos que constantemente los celos y las envidias de cómo la iglesia iba avanzando, era la constante oposición dentro del pueblo de Dios, pero no por celos de ellos, sino por los de fuera. Entonces encontraban una oposición porque había judíos que estaban celosos, que había muchos que se estaban pasando al cristianismo, había muchos que estaban creciendo en el Mesías, en Jesús, en el Cristo resucitado. Pero nunca nos pusimos a ver detenidamente qué son los celos. Y mi sermón no va a hablar acerca de los celos, sino a cómo la obra de Dios avanza aún cuando hay oposición de celos y envidia. Pero quiero dar una pequeña definición porque viendo este texto yo veo que los celos traen destrucción. El enojo también lleva a eso. Los celos traen destrucción, las envidias también. La Biblia habla mucho de los celos y también la envidia. Y también aún la Biblia da el remedio contra los celos o la envidia. ¿Y qué es? 1 Corintios 13, el amor. El amor. No tenemos que tener envidias, tenemos que tener amor. Pero eso dentro de nosotros sí lo sabemos. Pero alguien dijo alguna vez que si a los hombres le pudieran dar un color, si los hombres lo tendríamos que poner de qué color son todos los hombres y mujeres, alguien dijo verde, verde. Porque constantemente, muchas veces tiene celos, envidia, lucha con eso. Y de alguna u otra manera nosotros a veces luchamos con eso también. Pero no vamos a hablar de los celos dentro nuestro, de nosotros. Vamos a hablar de lo que los celos de los hombres que se estaban oponiendo a la obra de Dios querían hacer, querían producir. Los celos producen y el enojo produce destrucción. Es algo muy tremendo que tenemos que tener en cuenta. Caín mató a su hermano Abel porque él tuvo celos de esa ofrenda que le había dado a Dios. Trae muerte. Pero miren qué interesante lo que dice el diccionario Lodward, un diccionario bíblico que define la envidia de los hombres como un sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros. Generalmente produce la inclinación a negar la existencia de éste, a tratar de poseerlo o destruirlo y, sobre todo, a sentir odio hacia la persona que posee lo que deseamos. Y sigue diciendo el autor, y esto es verdad en todos los sentidos, porque si recuerdan cuando entregaron a Jesús, Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Eso es lo que trae los celos y las envidias, muerte, destrucción. Y entonces cuando la iglesia comenzó a avanzar, todo el tiempo estaba lidiando con esto, con los celos y las envidias de los de afuera, que querían oponerse a la obra de Dios. Porque veía que el cristianismo iba avanzando, había mucha envidia.
Entonces, y en la narrativa bíblica acá nos encontramos con estas observaciones en el camino donde la iglesia del Señor va avanzando. Porque lamentablemente la oposición va a estar cuando se va avanzando en el caminar cristiano. Y los celos también, y las envidias también van a estar. Cuando ven que vos ahora estás entregado a Cristo. Cuando ves que ahora el día domingo, que antes preparabas la parrilla a las 10 de la mañana para un regio asado, para tomar vino, para charlar cosas que no glorificaban a Dios, insultar, criticar, hablar cosas blasfemas. Ahora tu corazón fue transformado, regenerado y ahora ya decís, el domingo a las 10 tengo que estar adorando al Señor. Y no me esperen para el mediodía, porque voy a llegar un poquito más tarde. Haga otro el asado. Y la familia empieza a tener celos, envidia. ¿Quién es este que ahora quiere más a Jesús que a mí? ¿Quién es este que ahora está dejando las cosas importantes para seguir a la iglesia? Ir a ese lugar con todos los otros que siguen eso. Celos, envidia. Y pueden producir varias cosas. En algunos familiares puede llegar a ser que los dejen de lado, que no los inviten más. En otros los pueden agarrar y empezar a criticar. Y eso es lo que hacen los celos y las envidias. Y en este texto nosotros que tenemos adelante, y creo que esta es una invitación en esta mañana, es para considerar que cuando venga la oposición a nosotros de forma de celos y envidia, con consecuencias que intenten perjudicarnos, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? ¿Con ira? ¿Cómo vamos a responder? ¿Con otro pecado? ¿O vamos a responder como hicieron acá los primeros cristianos? Y vamos a verlo, cómo ellos respondieron. Y acá nos encontramos ahora con una reacción negativa. El texto, versículo 1 al 4, es todo positivo. Pablo y Silas predican, la gente escucha, se convierten, algunos judíos, algunos griegos, familias de prominencia, entonces hay éxito. Pero ahora versículo 5 de Hechos 17 dice, los judíos que no creían tuvieron celos. ¿Qué judíos? Los judíos rabinos. Los judíos que teóricamente predican a Dios. Los judíos que tendrían que estar contentos de que los estamos acercando por medio de la predicación, se están acercando a Dios por medio de Cristo. Podríamos decir los que tendrían que estar jugando del mismo bando. Sin embargo, ellos no entendían. Sus ojos estaban cegados y ellos daban lugar a los celos y a las envidias por el resultado que estaba teniendo ahora la iglesia en Tesalónica. Estos rabinos dice que se llenaron de celos. Y el éxito de Pablo fue demasiado grande en ambos lugares para que los rabinos quedaran complacidos. Porque donde ellos predicaban, la gente les seguía. Donde ellos abrían la palabra, la gente les seguía. Hermanos, todos nosotros estamos acá, no porque alguien nos haya manipulado, sino porque hemos escuchado la voz del príncipe de los pastores, de nuestro pastor, y le hemos seguido. Y estamos en torno a su palabra. Y estamos reunidos delante de su palabra. Así que acá tenemos estos celos de los predicadores judíos contra Pablo, contra Silas, que están predicando. Y siempre sucede entre hombres y mujeres del mismo grupo o profesión, ¿no? Fíjense que acá en teoría hay celos entre cristianos, podríamos decir. Hay celo entre los que dicen que predican de Dios y hay celo de los que están predicando de Dios. Y siempre pasa esto, en los grupos donde hacemos la misma tarea hay celos y envidia. Y pasa eso. Un grupo o alguien que juega al fútbol en un club. Ahí está Josías jugando. Y alguien tiene celo. ¿Por qué lo puso a este? ¿Por qué este hace más goles? ¿O por qué este es el preferido? Otro, o en un trabajo. El jefe tiene preferencia con uno y ahí están los celos. ¿Por qué le aumenta el sueldo a este? ¿Por qué le da un premio a este? Y así en todos los ámbitos donde uno comparte los lugares comunes, muchas veces hay celos.
profesión, donde se realizan tareas en común. Pero noten que acá, después de estar predicando en la sinagoga de Tesalónica, durante 3 días de reposo, Pablo continúa su ministerio de enseñanza, ¿dónde? En las casas. Él va a la sinagoga a predicar de Cristo y no dice, bueno, a ver, salgan todos, quiero predicarle a este grupo. Él empieza a hablar de Cristo a todos, a todos. Y ahí están los judíos, y ahí había rabinos, y ahí había gentiles convertidos al judaísmo, y ahí están todos escuchando, griegos, judíos, todos. Y entonces Pablo empieza a enseñar y ve que hay tanta gente que ahora empieza a hacer reuniones de estudio bíblico en la casa, no en la casa de él, porque él no vive ahí, sino que hay lugares que se abren. Y una de las casas que se había abierto era la casa de Jasón. Jasón escuchó el evangelio y dijo, yo tengo una casa grande donde nos podemos juntar, vayamos ahí. Y ahí había un grupo de estudio bíblico, ahí había un lugar para predicar el evangelio. Y entonces Pablo veía esta oportunidad entre los creyentes y judíos, que ahí está este hombre que ofrece ese lugar. Y aunque el nombre Jasón, que aparece acá en el versículo 5, que dice que asaltaron la casa de Jasón, este hombre, si bien era un hombre o el nombre puede ser griego, la traducción al hebreo es Josué. Y entonces nosotros vemos que acá está este hombre, está su familia, pero también hay otros creyentes en Tesalónica. Y también por los escritos de Pablo sabemos que él proclamó el evangelio. ¿Se acuerdan que estamos yendo de a poquito también a Tesalonicenses? Leemos esta porción porque es la iglesia de Tesalónica naciente. Entonces, en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, Pablo dice que él predicó o él habló con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Porque él estaba compartiendo la Escritura, porque él estaba abriendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios bendice el trabajo. Dios bendice el trabajo de Pablo. Predica con fidelidad la palabra. Él, Silas. Y entonces ahí empieza a haber hombres. Y empiezan a haber numerosos gentiles que se vuelven a la fe del Señor. Y entre ellos están ahí los conocidos como piadosos, a quienes los judíos habían instruido en las verdades básicas de las Escrituras. Estos eran los hombres piadosos. Los judíos le habían enseñado bien la palabra del Señor y ellos habían aprendido lo necesario. Pero ahora estos hombres no es que dejan la enseñanza esa valiosa de los judíos, sino que se unen porque conectan todo eso a Cristo, al Mesías. Y es lo correcto. Y noten que en consecuencia cuando los judíos ven que Pablo es como que está sacándonos hombres o sacándonos gentes de la iglesia. Ellos se pensaban que estos hombres nos están vaciando la iglesia, se están yendo. Lo que tenían que entender eran que estaban siguiendo al único Dios verdadero, que no hay otro. El mismo Dios que ellos le enseñaron, es este mismo Dios que ellos predican. Pero que tienen que entender que es Cristo hecho hombre, el Mesías, la promesa que se había hablado por tantos siglos. Y noten que se enojan tanto, dice versículo 5, pero los judíos llenos de envidia. Hermanos, estos celos, y la palabra ahí, celos, es la palabra ponerse rojo. Podríamos decir en el término popular, estaban recalientes. Esa es la palabra, porque el texto dice estar rojo en ebullición. Como cuando ponemos la pava que hace ruido, ¡pi! La pava hirvió. Bueno, acá pasaba esto con estos hombres. La pava hirvió. Estaban celosos, rojos de envidias. Ellos ya tenían celos, ira. Celos y ira, mis hermanos, son ambos lados de una misma moneda. Cuando hay celos, hay ira. Y se puede desatar la ira.
Es una moneda y con dos diferentes caras, para tener en cuenta. Y Lucas ilustra esto también en relatos anteriores. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 5, versículo 17? Acompáñenme ahí, por favor, para que vean que esto no era nuevo. Lucas 5, 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los seduceos, se llenaron de celos. Lo mismo. Se recontra enojaron, se calentaron. Ceros, entraron en ebullición. También otro texto ahí en Hechos 13, 15. Hechos capítulo 13, versículo 15. Después, 13:45, versículo 45 del capítulo 13. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. O sea, celo era el pan nuestro de cada día para los discípulos. Porque donde ellos iban, ahí iban los judíos atrás, por celo, por envidia. ¿Se acuerdan que en un tiempo también ellos viajaron para oponerse a ellos? Y los apedrearon. Y a Pablo casi lo dejaron como muerto. Todo por celos, por envidia. Y muestra que los oponentes de Pablo ahora recurren a las calumnias y al abuso verbal. Pero noten esto del versículo 5 de Hechos 17. Los judíos llenos de celos o de envidia llevaron a algunos hombres malvados. Dice la Biblia de las Américas, de la plaza pública, pero lo tienen ahí ustedes no dice de la plaza pública, sino dice hombres ociosos. Organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Ahora, reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado. Esta puede ser una mejor traducción. Y ustedes tendrán que decir, ¿por qué pone unos ociosos y otro la plaza pública? Porque era en ese lugar que los judíos iban al mercado donde acostumbraban a reunirse con algunos malos elementos, las malas juntas. Las malas juntas estaban en las plazas del mercado. Y eran hombres que estaban ahí, sentados, mirando, observaban todo el movimiento. Eran los calientabancos de la época. Y nosotros acá, cuando vamos a la plaza, bueno, ahora la plaza es un lugar más donde ponen juegos, hay chicos, hay gente que va a tomar mate. Pero también nos llama la atención cuando hay algunos hombres sentados, ¿no? Haciendo nada. Y decimos, ¿esto qué estarán planeando? O cuando alguien les dice, lo llama por teléfono y le dice, ¿dónde está? Estoy en la plaza sentado. Y dice, ¿qué hace en la plaza sentado? Entonces es algo medio raro. Bueno, acá era muy común ver a gente de mala vida en la plaza. La plaza era el agorá o plaza del mercado, era el lugar natural para los desocupados. Los desocupados. ¿Se acuerdan ahí cuando los obreros de la viña, Mateo capítulo 20, dice, vayan y busquen ¿dónde? En las plazas, porque ahí están los desocupados. Entonces se juntaban en ese lugar los desocupados, pero estaban los ociosos, gente también de mala vida. Era un lugar natural de la plaza, como también puede pasar en nuestras ciudades hoy también. Pero estos hombres que estaban sin hacer nada, eran hombres que por una paga mínima, modesta, por un plancito, ellos te hacían lo que vos quieras. Entonces, te pagamos y vos tenés que ir a hacer lío a tal lado. Te pagamos y tenés que ir a alborotar a este hombre. Te pagamos y tenés que cortar la avenida. No, eso es de nuestro tiempo. Eran hombres ociosos. Pero noten que hay similitud, ¿no? Ya se deben estar imaginando. Eso lo piensan ustedes, no yo, ¿eh? Ustedes son los mal pensados. Pero lo que nos dice el texto acá, que ellos van a buscar gente para armar un alboroto. Eso es lo que van a hacer. Los judíos, como ellos muchas veces no se querían ensuciar las manos, decir, no, nosotros no matamos a nadie, no pegamos a nadie. Pero sí le pagás a los sicarios para que lo hagan. Así que es lo mismo. Por eso Lucas no se las agarra con los hombres malos de la plaza, se la agarra con los judíos. Ellos son los que traman todo esto. Ellos son los que tienen celos y envidia.
son ellos. Toman a estos hombres y empiezan a formar una chusma y comenzar una revuelta. Noten ahí que dice que algunos hombres malvados o ociosos de la plaza pública organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Rápidamente se organizó algo bien organizado. No sé si habrán pintado pancartas, banderas, no sé. Pero vamos a armar algo que se arme un lío tremendo para que estos hombres se vayan de la ciudad. Porque los judíos le habían dicho, no queremos tener a estos hombres. No queremos tener a estos hombres, queremos que los saquen de alguna manera. Entonces, debido también a que Tesalónica era una ciudad libre, ellos sabían que si había algún problema y si había algún tumulto, había que llevarlo a una asamblea popular, donde se juzguen los casos de cada uno. ¿Pero qué necesitaban? Armar un lío, lo primero. No importa qué pasó. ¿Vieron cuando estábamos en el secundario o en la escuela y había un tumulto entre un grupito y siempre caía un desubicado que tenía ganas de pelear? No sabía a quién pegarle, ¿no? Y parecía, ¿qué pasó? Metido ahí en el medio. Bueno, acá tenían que hacer lo mismo. Hagamos el tumulto, que la gente diga, ¿qué pasó? Para luego nosotros señalar a los acusados y decir, estos hombres hicieron tal cosa. Entonces ya tenían todo organizado los judíos. Por sus celos y envidia contrataron a estos hombres, se armó el alboroto, empezaron a agitar a toda la ciudad y en la asamblea pública los ciudadanos tramitaban los casos de corte y asuntos legislativos. Y no sabemos si la asamblea acá estaba en sesión o si la gente misma se constituía en asamblea. Porque no eran los judíos los que gobernaban, ya que Lucas usa el término los judíos para designar a aquellos que son una minoría en Tesalónica. Entonces, como ellos no son una mayoría, van a tomar a hombres de la ciudad, distintos tipos de hombres, para que sean más y se arme más lío todavía. Y esa es la cuestión de armar un alboroto, de armar una sedición. Y entonces toman a estos hombres. Y de paso noten acá, hermanos, que Lucas usa el término los judíos para designar a aquellos que se oponían al evangelio. Porque no está diciendo los de la plaza se oponían, los calientabancos de la plaza se oponían al evangelio. No, Lucas no está diciendo eso. Tampoco quiero decir que ellos estaban de acuerdo con el evangelio. Pero acá Lucas deja bien en claro, son los judíos rabinos que se oponían al evangelio. Se oponían al evangelio. Hermanos, la oposición siempre va a estar ahí. Si nosotros leemos esto, la palabra de Dios nos está avisando que siempre vamos a tener oposición. La iglesia del Señor. Pero gracias al Señor que la iglesia, dijo el Señor, que va a prevalecer. Aunque se agiten las aguas, brame el mar, la iglesia va a estar firme. Noten el versículo 6. Versículo 5 dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraba sacarlos al pueblo. Ellos creían que Pablo y Silas estaban dentro de la casa de donde se estaba haciendo el estudio bíblico, donde Jasón dijo, en mi casa nos podemos reunir. Entonces dijeron, ¿dónde están? Estamos ya con toda la muchachada. Estamos todos con los pagados, estamos acá. ¿A dónde hay que ir? Bueno, a ver, no los vemos por ningún lado. Hay un tal Jasón que ofreció la casa. Vamos allá. Y noten que utiliza la palabra asaltando. Esto es como meterse por la fuerza, como cuando se los entra a robar. Y dice que querían sacarlos, pero ellos no estaban ahí. Noten versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Miren, hermanos, ellos querían hacer algo, pero ya estaba todo cocinado. Ellos querían hacer que Pablo y Silas no prediquen más, pero ya tenían una iglesia instalada y plantada. Ya llegaron tarde. Pero los celos, la ira no los dejaba ver. Y noten que utiliza la palabra arrastrando. ¿Saben lo que es arrastrar? No es arrastrar de los pelos por el piso. El término es como cuando se lo saca a alguien a los empujones.
¿Vieron cuando a veces hay tumulto y personas no deseadas? A veces lamentablemente vemos eso y hay personas que empiezan a insultar a alguien por uno con lo que hizo y lo empiezan a empujar. Salí acá. Y empieza a caminar torpemente porque lo van empujando. Bueno, así lo sacaron a Jasón. Lo arrastraron, lo empujaron violentamente. Y ahora acá vemos que dice, y algunos de los hermanos también estaban. Pero Lucas hace referencia a este hombre Jasón. ¿Por qué le da la prominencia? Porque él había abierto la casa para que se predique el evangelio. Él había sido un hospedador para que el evangelio esté en su casa. Él había sido un hospedador para Pablo y Silas. Y eso tiene mucha trascendencia. Y dicen ahí que estos hombres los llevaron ante las autoridades de la ciudad. O sea, lo presentaron ante los oficiales. Y acá tenemos, y algunos suponemos que Pablo recibió aviso anticipado de que lo querían arrestar. Pablo era un hombre muy sagaz, muy astuto. Y seguramente ya había escuchado rumores de lo que se iba a ver o a pasar. Entonces tal vez hermanos le sugirieron que salga, que se vaya a otro lugar, que esté en otro lugar. La cosa que no estaban ahí. Y los cristianos tal vez se escondieron y a Pablo y a Silas en algún sitio de la ciudad y los protegieron para que no fueran atacados físicamente. Sin embargo, ellos no esperaban que el populacho se volviera contra Jasón y los creyentes. Deben haber dicho, bueno, si no encuentran a Pablo y a Silas van a dar media vuelta y se van a ir. No. Los celos y las envidias y la ira de estos hombres dijeron, ¿no está Pablo y Silas? Vení vos. Y lo toman a este hermano, y lo agarran, y lo arrastran. Lo capturan al dueño de la casa, a los otros cristianos, lo arrastran ante la asamblea pública, ante las autoridades de la ciudad, y ahora van a presentar los cargos. Miren, versículo 6. Estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Ahí están los cargos. Pero noten la inconsistencia, hermanos, noten. Fíjense que dice, estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón estaría mirando y diciendo, yo nunca me moví de Tesalónica. Yo estoy acá en mi casa, me predicaron el evangelio, abrí la casa, creí en Cristo. Nada, casi como el ciego, una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. No hice nada más, no ando por todo el mundo predicando. Sin embargo, lo señalan a él como que es uno de ellos. Pero como se dan cuenta que la cosa es inconsistente, porque el argumento es inconsistente, hasta inclusive los funcionarios públicos se van a dar cuenta que no hay cargos razonables. Pero noten que dice, y Jasón los ha recibido a todos ellos. Es como que estos que trastornan el mundo, Jasón es lo mismo, exactamente lo mismo. Estos hombres que han estado alborotando al mundo han llegado hasta acá y Jasón los ha recibido. Entonces los judíos acusaban a Pablo y a Silas, quienes no pueden encontrar, de alborotar el mundo. Y en un sentido, el cargo de que los misioneros han estado alborotando al mundo, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, porque el evangelio es alborotador. El evangelio trae cambios. El evangelio trae cambio a las personas y empiezan a hacer cosas que quieren hacer para agradar a Dios y no a los hombres. Aunque se sujetan a las leyes de Dios, aunque saben que las autoridades están puestas por Dios, para estos hombres religiosos son alborotadores. Y eso es el evangelio. El hecho es que el evangelio alborota, penetra y altera la sociedad en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Cuando uno está en un trabajo y antes robaba, conoce a Cristo y ahora dice, yo no robo más. Y los otros compañeros que eran los compinches empiezan a decir, pero ¿cómo? ¿Y ahora cómo hacemos esto? Antes yo me sacaba cosas y no me decías nada, no le decías al encargado. No, ahora si sacás algo, yo te voy a tener que denunciar porque estás robando. ¿Y por qué haces eso? Y porque ahora ya no soy yo,
sino que es Cristo vive en mí. No soy más yo. Y ahora tengo que hacer esto porque el Señor me está mirando, Dios. Y hay un cambio. Y eso trastorna. Y no le favorece a algunos. Acá no le estaba favoreciendo a los judíos rabinos. Además, quizá los judíos habían oído también lo que les había ocurrido a Pablo y a Silas en Filipos. Por eso también sabían, casi lo mataron a Pablo. Entonces, insinúan que algo parecido podía ocurrir en Tesalónica. Y no obstante, desde la perspectiva de los magistrados, es posible que la acusación inicial, según el texto, si lo ven ahí, les haya parecido groseramente exagerada. Porque empieza diciendo, señalando a un hombre que estaba tranquilo en su casa, que sale a predicar el evangelio por todo el mundo. Entonces, ya empezamos mal. Entonces, las acusaciones exageradas. Como los judíos no pueden presentar a Pablo y a Silas, ponen ahí delante de los magistrados a Jasón, un conciudadano judío y residente allí mismo, y que dicen que él ayudó a los misioneros. Acusan a Pablo y a Silas y Jasón de sedición, porque fíjense versículo 7 al final, todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. O sea, la acusación es seria, ojo. ¿Será verdad esto? ¿Ellos están diciendo eso? Lo que está diciendo acá, que la acusación sea verdadera o falsa, no es importante en este momento. El cargo sí es serio y debe ser investigado por los magistrados. Entonces dice, bueno, investiguemos un poquito más. Pero no tienen ni a Pablo ni a Silas para preguntarles y que tengan un juicio justo. Solo tienen a un hombre que estaba en su casa teniendo un estudio bíblico, hablando del Evangelio de Cristo, nada más. Pero hermanos, recordemos que los magistrados tenían que poner orden y los decretos del César, por ejemplo, eran juramentos de lealtad, diciendo que el César es el Señor. Eran juramentos de lealtad, los cuales los magistrados locales tenían que administrar y hacer cumplir. Nadie se puede levantar acá diciendo que es el Señor. Pero ellos estaban diciendo que Jesús era el Señor. Ellos predicaban que Jesús era el Señor. Y eso les trajo muchos problemas. Porque de verdad que es el Señor. Aún es el Señor del César. Pero eso les trajo persecución. Eso les trajo odio. Eso les trajo celos. Por eso la palabra de Dios ahí, cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, él dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque antes no te hacías el loco autopercibiéndote que eras cristiano y no lo eras. Porque si decías Jesucristo es el Señor, tal vez te cortaban la cabeza. Tenía que ser un verdadero cristiano para decir Jesucristo es el Señor. Versículo 8. Noten ahí el énfasis. Tenemos versículo 5, 6. Alborotaron estos hombres y ahora otra vez alborotaron. Pero no es el mismo alboroto que el versículo 5. Que se reunieron, alborotaron. Ahí es como que se armó el grupo y empezó a haber una muchedumbre que algo iban a hacer. Pero acá el término en el versículo 8, alborotaron, ya es más de inquietar o de agitar, de que se haga algo. Bueno, dele, a ver qué vamos a hacer, lo matamos, lo meten preso a Jasón, ¿qué hacemos? O sea, era agitar, apurar. Noten que dice, versículo 8. Dice, alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. O sea, ahora era un alboroto de tomemos una decisión, agitemos, vamos a asustar. ¿Vieron cuando se arman esas marchas y van los canales de televisión? Y dice, acá más vale que nos den un plan porque quemamos todo. Bueno, o sea, ya van a entrar a la acción. Y entonces uno dice, wow, se asusta. Estos te queman todo, hagan algo. Bueno, acá estaban haciendo lo mismo. Alborotan a la multitud
Y los oficiales de la ciudad que cuidaban de estas cosas, y noten que como ocurrió en el juicio de Jesús ante Poncio Pilato, acá también ocurre en Tesalónica. Cómo los judíos saben manipular las autoridades. Los judíos eran astutos. Ellos sabían cómo el lado flaco de la ley o de dónde tocar para que vos hagas algo. Y entonces ahí ellos empezaron a manipular a las autoridades. Algo hay que hacer. Y lo hacen provocando a la multitud. Y su propósito es crear confusión entre la gente y convencer a los magistrados que los cargos son de peso. No podemos dejar que esto pase así nomás. Hay que hacer algo. Esto se tiene que frenar. Es que, hermanos, ya no se podía frenar. Ya la gente había sido convertida, salvada por la gracia de Dios. Los oficiales de la ciudad no son persuadidos por el tumulto. Y ahí en la ausencia, si notan el versículo 9, sale lo que ellos piensan hacer. Porque ellos dicen, Pablo y Silas no está. Jasón es un hombre que solo abrió la casa para hospedar a estos hombres que no los encontramos. Y solo se reúne con gente. Entonces, todo esto es muy confuso. Entonces, ahí el versículo 9 solamente lo que les dice es: pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. La estipulación es que Pablo y Silas se vayan. Y ahora, si Jasón y sus amigos permitiesen que Pablo permanezca en Tesalónica, y así como el resultado de ello se desata un nuevo tumulto, le están diciendo: Jasón, si esto vuelve a ocurrir, vas a perder la fianza y te vamos a meter preso. Entonces eso es lo que logra hacer los oficiales. Como no podían hacer otra cosa y para ellos querían que la gente, el populacho, esté tranquilo. O sea, en el pueblo no querían sedición, estaban viviendo en paz. Y cuando se arma este tumulto, a ellos no les interesa que la gente esté contenta, le interesa que la gente esté bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dicen, bueno, vamos a ponerle una fianza a Jasón, porque hospedó a estos hombres que ustedes dicen que trastorna al mundo entero, los hospedó. Jasón tiene que pagar una fianza, pero esa fianza, la ley decía que él tenía que cumplir lo que se estipulaba, que Pablo y Silas no pisen más Tesalónica. Y si veían que Pablo y Silas pisaban Tesalónica y Jasón estaba con ellos, automáticamente a Jasón lo metían preso. Por eso cuando Pablo escribe ahí a la iglesia de Tesalónica, porque al menos en 2 oportunidades Pablo deseaba acudir en su ayuda, pero fue impedido. ¿Por qué? Por la fianza de Jasón. Y este mecanismo ingenioso constituyó una cima infrancable para el apóstol Pablo y los tesalonicenses, porque él no pudo ir a verlos más. Pero no importa, ya la iglesia ya estaba plantada. Noten que aún contra los celos y la envidia de hombres que quieren destruir la obra de Dios, la iglesia prevalece porque Dios dice que prevalezca. No hay nada que se le pueda oponer. Y noten cómo Pablo lo dice ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Acompáñenme ahí rápidamente. Dice 1 de Tesalonicenses 2, 18. Ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Por qué se lo había impedido? Por la fianza que había puesto a Jasón, y ellos no iban a ir para que metan preso a su hermano. Ellos, por amor a ese hermano que tenía a la iglesia allá en su casa, ellos dijeron, nos quedamos, no vamos a ir. Pero es una astucia de Satanás lo que nos hicieron. Pero la iglesia, el propósito, ya está cumplido. Acá está, la carta de Tesalonicenses 1 y 2. Una iglesia muy buena es la iglesia de Tesalonicenses, mucho ejemplo. Pero noten ahí capítulo 3, versículo 2 y 3. Miren cómo Pablo lo dice. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis
para esto hemos sido destinados. No importa que no esté Pablo y Silas, pero él tenía a alguien de su mismo sentir. Y dice, Timoteo, andá, con vos no hay problema. Y lo envía a Timoteo, a una iglesia que ya está constituida. Hermanos, lo precioso es de esto, al ver esto breve, estos versículos del 1 al 9, lo precioso es poder ver de cómo comenzó la obra en Tesalónica, y Pablo y su equipo, como siempre, no fue con palabras persuasivas ni tampoco con un evangelio liviano. Fue en primer lugar con el amor que los caracterizaba para que escuchen las buenas nuevas de Cristo todos. Aún para los que se oponían al evangelio y eran celosos y los querían matar. A ellos también era el evangelio. Pablo y Silas no tenían contra ellos, solo ellos se estaban oponiendo a Dios. Resistían una y otra vez a Dios. Y ahí cuando casi un mes que estuvo Pablo con los hermanos de ahí hablando acerca de Jesús, y noten que entre los primeros convertidos, que había judíos y griegos devotos, y un buen número de mujeres importantes, y otros que también dejaron la idolatría, tiraron a la basura todos los ídolos y empezaron a seguir al Dios verdadero. Así se empezó a fundar la iglesia de Tesalónica. En medio de celos, envidia, destrucción y oposición, pero la iglesia empezó a florecer. Empezó a florecer. Por eso la iglesia avanza en medio de los problemas. Cuando se realizó todo este alboroto, podrían haber dicho, che, me parece que Tesalónica no tenemos que estar, Hay mucho lío, la gente nos tiene en la vista. Cualquiera que mandemos le van a hacer lo mismo, lo van a matar. Ellos siguieron adelante. Jasón no se habla más de él, pero él siguió con la fianza, tal vez hasta su muerte, de que si en algún momento se incumplía esa fianza, él iba a ir a la cárcel, dejando a su familia. Pero la iglesia siguió creciendo, la iglesia siguió avanzando. Y hermanos, una de las cosas que nos enseña también es que en medio de la oposición externa, la iglesia que está firme en sus convicciones doctrinales, primarias, su fe, su teología, todo nos debe mantener unidos en esta práctica. Porque es como la iglesia avanza y crece también. Nos mantenemos unidos y nos mantenemos firmes por el Evangelio de Cristo. Y recordemos, mis amados hermanos, que como la iglesia de Tesalónica, ellos estaban, y como Pablo le habla a los tesalonicenses, él vio su crecimiento en amor y unidad de la iglesia. Por eso es tan importante tener amor y tener unidad en Cristo, porque es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. El mundo tiene que saber que Cristo vino al mundo y que Dios debe ser exaltado por medio de Cristo. El mundo tiene que conocer eso. Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra misión. No es llenar este lugar. Es ir y predicar el evangelio afuera a aquellos que aún se oponen. A aquellos familiares que nos dicen, desde que te convertiste en evangélico pareces un estúpido. No importa, hay que hablarle del evangelio. Cristo murió por ellos también. Aunque no nos hablen más, no nos visiten más, hay que orar por ellos. Porque nosotros sí tenemos las cosas en claro. Que esta oposición va a estar. Pero nosotros tenemos el amor de Cristo, que es un amor que el mundo no conoce. Es un amor que ha sido derramado en nuestros corazones para que podamos hablarle al mundo de ese amor que es el amor más extremo que ha existido, que es el de nuestro Jesús, que vino a morir por pecadores y acercarnos a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te exaltamos, Señor, por ver en estos textos cómo tu obra avanza y avanzaba aún en esa iglesia, que luego leemos las cartas del apóstol Pablo y que permitiste que esto sea inspiración del Espíritu Santo para que nos ayude a nosotros a ver cómo la iglesia avanza y cómo crece una iglesia ejemplo. Una iglesia de ejemplo de amor, de unidad, de solicitud, de trabajo en la obra. Señor, te doy gracias, porque también vemos el ejemplo en tu palabra de cómo usaste al apóstol Pablo, una simple herramienta, un siervo tuyo, Señor, para trabajar hasta el cansancio, hasta el extremo en esta obra, que luego, Señor, daría sus frutos.
Señor, que podamos seguir avanzando en la iglesia, predicando tu palabra, haciendo discípulos, estudiando tu palabra, dando a conocer el evangelio a otros, Señor, y que podamos crecer sobre todas las cosas en medio de la oposición externa, que podamos crecer en amor y unidad entre nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.